Ok, hola, gracias por acompañarnos. Esta sesión del seminario de becarios. Hoy tenemos el gusto de tener a Diego Ramírez y nos va a hablar de continuos. Gracias, Diego, por venir. Gracias a ustedes por aceptar mi plática y gracias a todos por venir. El objetivo de esta plática es hablarles un poco de mi tesis de pregrado, de licenciatura, en la cual pues trabajé, como dijo Roberto, continuos e hiperespacios. Particularmente trabajé el hiperespacio de subcontinuos regulares y el hiperespacio de subcontinuos magros. Entonces vamos a ver un poco algunas propiedades de estos espacios. Antes que eso, como para ubicarnos un poquito, ubicar la teoría de continuos en la historia un poco, ¿sí? La primera persona que trató de definir un continuo fue Cantor, ¿sí? En 1883, y su objetivo de alguna manera era generalizar la noción de curva, ¿sí? Su definición fue, pues, un continuo es un subespacio del espacio euclidiano n-dimensional que sea perfecto, es decir, cerrado y sin puntos aislados, y además, tal que para cualesquiera dos puntos A y B, existe una sucesión finita de puntos en el conjunto que van de A a B, tal que están épsilon cercanos, ¿sí? Como que de cualquier punto a cualquier punto puedo moverme dentro del espacio con salticos pequeños, ¿sí? Esa fue la primera definición que se tiene de continuo. Sin embargo, hoy en día un continuo es conocido como un espacio métrico, compacto y conexo. Y lo curioso es que esas definiciones surgieron después, ¿sí? El concepto de métrica surgió en 1906 en la tesis doctoral de Frechet. El término espacio métrico fue introducido por Hausdorff en 1914. La definición de compacidad se supo en 1929, ¿sí? Y la definición actual de conexidad se supo en 1907, ¿sí? Entonces, de alguna manera, primero se definió así, y luego, después de que surgieron todos estos conceptos, hoy en día definimos un continuo como un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío, ¿sí? Pues vamos a ver ejemplos, ¿no? El ejemplo pues, más sencillo y más conocido pues, es el intervalo. El intervalo cerrado 0,1 es un métrico, compacto y conexo. La circunferencia es otro continuo pues, sencillo, ¿no? Todos los continuos que son homeomorfos al intervalo 0,1 los llamamos arcos, ¿sí? En general, el tríodo o las gráficas finitas conexas pues son continuos, ¿sí? Las gráficas finitas en continuo las entendemos como uniones finitas de arcos que se intersectan 2 a 2 en una cantidad finita, ¿sí? Este continuo de aquí se le llama tríodo y pues estas son K5 y K3, unas gráficas bastante conocidas, ¿no? La cinta de Mobius o la banda de Mobius, ¿sí? Es también un continuo bastante conocido. Algunos otros continuos que podemos ver que se pueden construir es este de aquí que también con el que se trabaja mucho, que es conocido como abanico armónico, ¿sí? En este continuo lo que hacemos es considerar una sucesión convergente aquí, en la vertical, un punto por aquí afuera y simplemente construimos los segmentos que van de ese punto a la sucesión convergente, ¿sí? Este resulta pues compacto conexo. Otro continuo muy conocido o que se trabaja bastante es el abanico de Cantor, ¿sí? En este pues consideramos el conjunto de Cantor aquí abajo, ¿cierto? Un punto por aquí arriba y construimos todos los segmentos que van de ese punto al conjunto de Cantor, ¿sí? Básicamente es el cono sobre el conjunto de Cantor, ¿sí? Otro continuo que se trabaja bastante es la curva senoidal del topólogo, en la cual básicamente lo que hago es considerarme la gráfica de la función seno de 1 sobre x, que sabemos que oscila bastante, ¿sí? Y aquí en la izquierda me considero un segmentico que pues vaya de menos 1 a 1, ¿sí? Entonces, la gráfica va a ir convergiendo al segmento. Esto también es un continuo bastante conocido. Es una compactación del rayo, ¿sí?
Las compactaciones del rayo también se estudian mucho en continuos. Puedo hacer compactaciones con residuo de la circunferencia, como este de aquí, en el cual el rayo lo hago que vaya convergiendo a una circunferencia. ¿Sí? El triángulo de Sierpinski también es un continuo. La esponja de Menger también es un continuo. Y la esponja de Menger cumple una propiedad muy interesante. Y es que todos los continuos de dimensión 1, quédense con la idea que quieran de dimensión, ¿sí? Cualquier continuo de dimensión 1 puede ser encajado en la esponja de Menger. ¿Sí? En particular, todos los que mencioné arriba se pueden encajar acá. De todos los que he mencionado, bueno, excepto la banda de Mobius, ¿no? Es Otro continuo interesante es el solenoide diádico. No sé si lo conozcan. Es agarrarme un toro sólido. Dentro de ese toro sólido construir otro toro, pero que de 2 vueltas, que sería este verdecito de aquí. Dentro de ese, a su vez, construir otro toro que dé 4 vueltas, que sería este azulito de aquí. Y así me voy sucesivamente. Voy considerando los toros sólidos, considero la intersección de todo eso, y eso me va a salir un continuo conocido como solenoide diádico. Una representación de ese continuo sería algo así. ¿Sí? Es como que hay varios, es como un cilindro del Cantor pegado de buena manera, ¿cierto? Dando vuelticas. Y el continuo más grande de todos, pues el cubo de Hilbert, ¿cierto? ¿Sí? Que pues se puede demostrar que cualquier continuo, pues vive aquí adentro, ¿sí? Este es el continuo más grande de todos. Perfecto. Bueno. Sí, cualquier continuo, no importa la dimensión, puede ser encajado en el cubo de Hilbert. Vamos a ver unos tipos de continuos muy especiales que se estudian. Un continuo X se dice que es descomponible si existen A y B subcontinuos propios, tales que X es igual a unión B. ¿Sí? ¿A qué me refiero con subcontinuos propios? Pues que sean subcontinuos diferentes al X. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, el continuo lo puedo partir en 2 pedazos. ¿Sí? Por ejemplo, el intervalo 0, 1, pues lo puedo ver como la unión de 0, 1 medio, unión 1 medio, 1. Y cada uno de esos pedazos, a su vez, es un continuo. ¿Sí? En caso contrario, decimos que es indescomponible, ¿sí? Cuando no lo puedo partir en 2. El continuo indescomponible más conocido es el continuo de Naster. ¿Sí? Fue el primer continuo indescomponible que apareció en la historia. Este continuo se construye, agarramos el conjunto de Cantor, aquí en la horizontal, ¿sí? Y seguido a eso realizamos todas las semicircunferencias superiores posibles que vayan del conjunto de Cantor en el conjunto de Cantor y tengan centro un medio. ¿Sí? Entonces esas son todas las circunferencias que ponemos aquí arriba. ¿Sí? Después de eso nos paramos en la parte derecha y construimos todas las circunferencias inferiores con centro en este puntico de aquí. Seguido a eso hacemos lo mismo en este pedazo, todas las circunferencias inferiores. Y así nos vamos. En el límite, lo que voy a obtener es el continuo de Naster, que resulta ser un continuo indescomponible, es decir, no lo puedo partir como unión de 2 subcontinuos. Una forma de tratar de convencerse de eso es ver que todos los subcontinuos propios del Naster resultan ser arquitos. ¿Sí? Cualquier subcontinuo del Naster que no sea todo el Naster es un arquito por aquí. ¿Sí? Y pues la unión de 2 arcos no me va a dar el Naster. ¿Sí? Por lo tanto es indescomponible. El solenoide diádico que mencioné hace rato también es un ejemplo de un continuo indescomponible. Una propiedad importante que caracteriza a los continuos indescomponibles es esta de aquí. ¿Sí? Un continuo X es indescomponible si, solo si, todo subcontinuo propio tiene interior vacío. ¿Sí? El único continuo con interior es el completo. ¿Sí? Como sucede en el Naster. ¿Sí? Todos los subcontinuos propios van a ser arquitos de por aquí. ¿Sí? Cualquier arquito por ahí pues tiene interior vacío. ¿Sí? Okay. Y además los caracteriza, es un sí, solo sí. Un resultado muy interesante de la teoría de continuos, me parece muy bonito, es uno que está relacionado con las composantes. ¿No? Sea un continuo X y P un punto del continuo, definimos la composante de P en X
como la unión de todos los subcontinuos propios de X, tal que P está en A. ¿Sí? Por ejemplo, si me agarro el intervalo 0,1, ¿no? Ese sería mi X, y me agarro P igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito para construir la composante son todos los subcontinuos del intervalo que tienen al 0. ¿Cuáles son esos? Pues los subcontinuos del intervalo pues son subintervalitos, ¿no? Entonces todos los subcontinuos que tienen al 0, ya no hay más colores, son básicamente subintervalos de esta forma. ¿Sí? Estos son los subcontinuos propios de X que tienen al punto 0. ¿Sí? Porque para que sea subcontinuo debe ser pues, compacto, entonces debe ser cerrado, y para que sea conexo, pues debe ser un intervalo. Pues la única forma es que sea un intervalo cerrado. ¿Sí? Y si yo hago la unión de todos los intervalos cerrados que tienen al 0, pues ¿qué voy a obtener? La composante me va a dar el 0, 1 abierto. ¿Sí? Y si llego y hago la unión de todos estos intervalos, pues me da todo menos el 1. ¿Sí? Si considero P igual a 1, pues de manera análoga, pues uno va a tener que la composante del 1 pues va a ser el 0 hasta el 1 cerrado. ¿Sí? Y finalmente, si me agarro un puntico cualquiera por aquí adentro, por ejemplo en un medio, pues el 1 medio está en el intervalo 0, 1 medio, que es un subcontinuo propio, y también está en el intervalo 1 medio 1, que también es un subcontinuo propio. ¿Sí? Entonces la composante del 1 medio pues me va a dar todo el continuo X. ¿Sí? Porque ya la unión de estos dos ya me llenó todo el espacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el intervalo tiene 3 composantes. Esta de aquí y todo el continuo. ¿Sí? En general, con esto de las composantes uno puede mostrar lo siguiente. Dado X es un continuo, X es descomponible si solo si tiene una o 3 composantes. Y X es indescomponible si solo si tiene una cantidad no numerable de composantes. ¿Sí? En particular, si yo me agarro cualquier continuo, tiene o una sola composante, o 3 composantes, o una cantidad no numerable. ¿Sí? Y algo interesante de este teorema es que es pues, consecuencia del teorema de categoría. ¿Sí? Aparece por ahí el teorema de categoría de Ver, como aparece en todo lado. Perfecto, con eso pues ya tenemos más o menos una noción de qué es un continuo, de varios tipos de continuos. Lo que vamos a estudiar, lo que queremos estudiar son los hiperespacios. ¿Sí? Da un espacio topológico X, un hiperespacio de X, es un espacio topológico formado por subconjuntos de X. ¿Sí? Es decir, me agarro una colección de subconjuntos de él y a esa nueva colección le doy una topología. ¿Sí? Ese es el objetivo de los hiperespacios. La teoría de hiperespacios empezó con los trabajos de Hausdorff en 1914 y de Vietoris en 1922. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero dar una topología a una colección de conjuntos, pues lo que vamos a hacer es darle una métrica. Entonces debo de alguna manera definir una noción de cercanía entre conjuntos. ¿Sí? Y en particular nos vamos a fijar en conjuntos cerrados. ¿Sí? La forma de definir esta cercanía, la métrica de Hausdorff, que fue definida por Hausdorff en 1914, es de esta manera. Si tengo un continuo, una métrica D, me considero ahí subconjuntos cerrados no vacíos. Entonces la nube de radio epsilon con centro en A es la unión de todas las bolas con centro en A y radio epsilon. ¿Sí? De alguna manera lo que estoy haciendo en la nube es agarrar el continuo, ¿sí? Si tengo mi continuo A,
y hago la unión de todas las bolas de radio epsilon con centro en A. De alguna manera lo que estoy haciendo es engordándolo un poquito un radio epsilon. ¿Sí? Lo estoy engordando un radio epsilon. Esto es lo que es la nube de radio epsilon con centro en un continuo. Entonces simplemente lo engordo un poquito. Y pues la métrica entre dos conjuntos cerrados, la distancia entre dos conjuntos cerrados, lo voy a definir como este ínfimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí tomando ese ínfimo? Básicamente, de alguna manera, tengo mis dos continuos, A y B. Y primero que todo, esta condición de aquí lo que me está diciendo es agrande el B hasta que se coma al A. ¿Sí? Un radio epsilon. Y haga lo mismo con el A. Agrande el A hasta que se coma al B. ¿Sí? Como que hasta que se coman mutuamente. Y seguido a eso, agarre el ínfimo, que es como inflelos y luego desínflelos. ¿Sí? Achíquele lo más que pueda. Achique estas cosas lo más que pueda. Y entonces, una manera intuitiva de ver la definición de esta métrica es eso. Simplemente como que se inflan hasta que se coman y después se agarra el ínfimo. ¿Sí? Y esto pues se muestra que resulta ser una métrica. ¿Sí? Entonces ya tengo una noción de cercanía entre conjuntos. Con esa definición hay otra forma de ver que dos continuos están cercanos, y es dos continuos están epsilon cercanos, sí, solo sí, para todo punto de A existe un elemento en B, tal que la distancia entre los dos puntos sea menor a epsilon, y viceversa, ¿no? Para todo punto en B existe un elemento de A, tal que la distancia entre los dos sea menor a epsilon. ¿Sí? Esta es otra forma esta es una forma de ver que dos continuos o que dos cerrados están epsilon cercanos, ¿no? Sí, por ejemplo, estos dos continuos, este continuo rojo, soy daltónico, este negro y este azul, están cercanos, ¿no? Para cualquier punto del azul hay un punto del negro cercano. ¿Sí? Y al revés, para cualquier punto del negro hay cualquier punto del azul cercano. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estos dos continuos están cerca en la métrica de Hausdorff. A diferencia, por ejemplo, de estos dos. ¿Sí? Estos, para todo punto del azul hay un punto del negro que está cercano a él. Pero al revés no. Hay puntos del negro que no tienen a nadie cercano del azul. ¿Sí? De manera que estos dos continuos se pueden decir que no están cerca. Perfecto, entonces ya tenemos una noción de métrica en espacio, para conjuntos cerrados, ¿no? Entonces ya podemos darle topología, por ejemplo, a la colección de todos los subconjuntos cerrados no vacíos, ¿no? Entonces, dado un continuo X, con la métrica de Hausdorff, podemos darle topología a estos conjuntos de aquí. ¿Sí? Este es el hiperespacio 2 a la X, que está formado por todos los subconjuntos cerrados y no vacíos. Sí, estamos en un continuo. Es compacto, entonces todo cerrado es compacto. Sí, de hecho, para que sea métrica, necesito es que sean cerrados y acotados. ¿Sí? Sí, pero como estamos en compacto, pues te sale compacto. Con eso le puedo dar a esto, al C de X, que sean los elementos de 2 a la X y que sean conexos, es decir, que sean compactos y conexos, es decir, este es el hiperespacio de los subcontinuos, ¿sí? Y también, pues, a los conjuntos finitos, ¿no? El enésimo producto simétrico de un continuo X son todos los conjuntos de A que son no vacíos y tienen tamaño a lo sumo n, ¿sí? Todos estos dos, pues, son subespacios de este, ¿no? Entonces ya tenemos por lo menos 3 hiperespacios que podemos definir y que están ampliamente estudiados, ¿sí? Una primera observación, bueno, F1, ¿quiénes serían? Pues serían simplemente los que tienen un punto, ¿sí? Entonces, si consideramos el mapeo que va de X a F1, donde a cada X lo manda al singular, pues esto resulta ser una isometría, ¿sí? De manera que X es homeomorfo a superespacio F1, ¿sí? De hecho, isométrico bajo la métrica de Hausdorff.
Un teorema importante es que si x es un continuo, entonces S2 a la x y SC de x también resultan ser continuos, ¿sí? También resultan ser compactos y también resultan ser conexos. De hecho, siempre resultan ser arcoconexos. Aunque este no sea arcoconexo, estos siempre resultan ser arcoconexos. Entonces, de alguna manera, esto es otra forma para construir más continuos, ¿sí? Vamos a ver un poco, bueno, a ver la idea de algunos modelos geométricos de continuos, ¿no? de, de cómo funciona eso. Entonces voy a tratar de convencerlos un poco de que el hiperespacio de subcontinuos del 0, 1, bueno, es sencilla la idea, pues es homeomorfo al cuadrado o al disco, ¿sí? De nuevo, ¿cuáles son los subcontinuos del intervalo? Pues son los subintervalos cerrados, ¿sí? Que son los intervalos de la forma A y B, tales que 0 es menor o igual a A, menor o igual a B, menor o igual a U, ¿cierto? Pues esos son los subcontinuos del intervalo. ¿Cuándo dos subcontinuos están cercanos? ¿Sí? En la métrica de Hausdorff. Pues son intervalos. Están cercanos si sus extremos están cercanos, ¿sí? Es decir, la métrica de Hausdorff entre un intervalo AB y un intervalo CD es pequeña, si solo si, pues, estas cosas pues, son pequeñas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, dos continuos están cercanos y sus extremos están cercanos. De manera que yo puedo hacer una especie de correlación, y la correlación va a ser a cada continuo AB le voy a corresponder la pareja A, B. ¿Sí? De manera que este espacio C de X yo lo puedo ver representado en el plano como todos los puntos AB, tales que A es menor o igual a B. Que a ver si no me equivoco, porque siempre pongo el triángulo que no es, según yo es este de aquí arriba, ¿no? Aquí está el 1. Está el 1, ¿no? Aquí meramente como conjunto. Pero además con esta observación que vemos acá, que si dos continuos están cercanos, sí, solo si sus extremos están cercanos, pues lo que estoy diciendo es que estas dos coordenadas estén cercanas. Es decir, la topología, esta forma en la que yo le estoy asignando una pareja ordenada es continua y resulta ser pues homeomorfismo. Es decir, esta cosa de aquí es homeomorfa a esta cosa de aquí, ¿sí? Donde si quisiéramos ver aquí, por ejemplo, este punto, este es el punto 0, 1, ¿no? ¿Sí? Que en los continuos pues sería el intervalo completo. Entonces este punto aquí me representaría todo el X, ¿sí? Y estos puntos de aquí son los puntos en los que A es igual a B, es decir, los puntos en los que el intervalo es degenerado. Es decir, este pedacito de aquí vendría a resultar ser pues, el F1 de X. ¿Sí? ¿Sí queda todo claro? ¿Todo bien? Entonces, con esto, el hiperespacio del 0, 1 pues, es una dos-celda. ¿Sí? Con unos juegos similares, uno puede ver que los subcontinuos de S1 también resulta ser una dos-celda. En este caso, bueno, no creo que... En este caso, la forma de hacerlo es... Simplemente me tomo la circunferencia y a un subcontinuo de la circunferencia, que sería algo así, me paro en el punto medio y le asigno algo por aquí, ¿sí? Es como la correspondencia que se hace, y a medida que esta longitud se vaya agrandando, voy acercando el punto al centro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, con esa correspondencia, voy llenando el disco, y esa correspondencia resulta ser un homeomorfismo, ¿sí? En el que en el centro resulta estando todo ese 1, ¿no? Termina representado todo ese 1. Bueno, aquí faltaron unos paréntesis, ¿no? F2 del 0, 1 también resulta ser un cuadrado, pues es exactamente esto,
algo así. Y este F2 de S1 es una banda de Mobius. Ahí hay que trabajarle un poquito más, pero pues es interesante que salga la cinta de Mobius por ahí, o la banda de Mobius. Si me agarro el triodo o un eneodo, ¿sí? Si me agarro el triodo, que eran los 3 palitos pegados que mencionábamos allá arriba, lo que nos va a salir es aquí abajo una 3 celda, es decir, un intervalo a la 3, y aquí 3 aleticas. ¿Sí? Aquí una celda, aquí es para n en general, ¿no? Cuando pego n intervalitos, pero cuando tengo el triodo, pues simplemente esto va a ser una 3 celda y le voy a pegar 3 aleticas. ¿Sí? Esa es para el triodo. Entonces, de alguna manera ya vimos cómo funcionan los hiperespacios, ¿no? Tengo un espacio y construyo otro. Bueno, les mostré modelos de los subcontinuos y de los finitos, no del 2 a la x, porque resulta que el 2 a la x es un poquito grande. ¿Sí? Dado x un continuo no degenerado, entonces el 2 a la x siempre contiene un cubo de Hilbert. ¿Sí? Sí, piensen un poco en todos los subconjuntos cerrados del 0,1, pues eso es inmenso. ¿Sí? Hay muchas cosas ahí. Entonces aquí siempre se mete un cubo de Hilbert. Y además uno puede mostrar que si tengo un continuo, entonces es localmente conexo, sí, solo si su hiperespacio es un cubo de Hilbert. ¿Sí? Ya son teoremas mucho más fuertes. Dado un continuo X, definimos el hiperespacio de subcontinuos magros como todos los subcontinuos que tienen interior vacío. ¿Sí? Este es el primer continuo que vamos a estudiar. Esto fue definido en 2018, creo, 2019, por el profesor Norberto Ordóñez, su tesis doctoral. Si tengo un continuo no degenerado, pues obviamente todos los puntos tienen interior vacío y están viviendo aquí. ¿Sí? En el intervalo, ¿quiénes son los subcontinuos que tienen interior vacío? Los intervalos no degenerados tienen interior. ¿Sí? Los únicos que tienen interior vacío son los puntos. ¿Sí? Además, si X es un continuo indescomponible, entonces el de magros es todo el C de X menos el completo de X. ¿Por qué? Por el teorema que vimos antes, en el que vimos que un continuo es indescomponible si, solo si, todo subcontinuo tiene interior vacío. ¿Sí? Perfecto. Y pues nosotros siempre que hacemos un hiperespacio de un continuo nos preguntamos si sale continuo. ¿Sí? Esa es la pregunta natural siempre. Y el profesor Norberto Ordóñez mostró que sí es conexo. Y para la demostración utilicé este teorema importante de la teoría de continuos. ¿Sí? Si me agarro un continuo y tengo A y B subcontinuos, ¿sí? Tales que uno es subcontinuo propio del otro, entonces existe una función continua del intervalo en C de X, continua, tal que alfa de 0 es A, alfa de 1 es B, y si tengo t menor estricto que S, entonces alfa de t está contenido estrictamente en alfa de S. ¿Sí? Lo que tengo es, a esto se le llaman los arcos ordenados. Tengo el B grande, el A chiquito, y puedo construirme un arquito en el C de X, es un arco de continuos, que vaya haciendo a este crecer al grande. ¿Sí? En particular, con este resultado uno muestra que pues, C de X siempre es arco conexo. ¿No? Y pues con esto, el profesor Norberto Ordóñez muestra que si X es un continuo, el M de X es conexo. ¿Cómo lo hace? Pues si yo me agarro un continuo cualquiera, magro, y me agarro un punto cualquiera en A, pues con esto de aquí puedo hacer un arco ordenado que va de A al punto P, porque los puntos también son continuos. Entonces hago un arco ordenado que va de aquí al punto. Con este arco ordenado lo que hice, bueno, y cada uno de los elementos del arco ordenado están contenidos en A. ¿Sí? Entonces, si A ya tiene interior vacío, pues estos también tienen interior vacío. ¿Sí?
De manera que este arco está contenido en M de X. ¿Sí? Lo que hice fue conectar a A con un elemento de F de 1. ¿Sí? Sí, a lo conecté, digámoslo así, lo conecté con un punto P que está en F1 de X. Y el F1 de X es conexo, porque es homeomorfo a X. Entonces lo que yo hice fue a todo elemento de A, del M de X, lo conecté con un elemento de un conexo. Por lo tanto, todo M de X debe ser conexo. ¿Sí? Sin embargo, no siempre sale compacto. Un ejemplo es cuando el M del disco de la celda no es compacto, ¿sí? Porque hay muchas cosas ahí. No sale cerrado. ¿Sí? Sí, a cualquier subcontinuo del 0,1 lo puedes aproximar por un arquito. Y los arquitos tienen interior vacío. Por lo tanto, el M de X de hecho sale denso en todos los subcontinuos y por tanto pues no va a ser compacto. Ajá. Una propiedad que el profesor Norberto Ordóñez quiso estudiar, yo creo que inspirado en esto, ¿sí? Es pues la contractibilidad en el X y en el M de X. ¿Sí? Un espacio X se dice que es contráctil si existe una función continua que va de X por 0,1 en X y un punto P en X, tal que en el tiempo 0 los deja todos fijos y en el tiempo 1 pues vale P. ¿Sí? Una homotopía entre la función constante P y la identidad. ¿Sí? El intervalo 0,1, por ejemplo, es contráctil. ¿Sí? S1 si no es contráctil, porque si yo la circunferencia la quisiera contraer, tendría que romper por algún lado y no me va a salir continua la H. Entonces, el profesor Norberto preguntó, ¿qué relación existe entre las siguientes afirmaciones? Es decir, ¿será que si X es contráctil implica que M de X sea contráctil? ¿O al revés? Si M de X es contráctil, ¿implicará que X sea contráctil? Y con el profesor Illanes logramos encontrar dos ejemplos. Para el primer ejemplo, pues empezamos en base a este continuo de aquí. ¿Sí? En 1985, Mascoviak, un matemático, demostró que el siguiente dendroide, bueno, dendroide es un tipo de continuo, ¿sí? Esto es un dendroide, es contráctil. ¿Sí? Donde aquí este continuo, ¿de qué está formado? Pues de una T aquí abajo, de un triodo, y de unas especies de triodos torciditos arriba. ¿Sí? Las cosas que vienen por arriba son de esta forma, ¿no? Son un arquito aquí y una cosa así, ¿sí? Y esas pues van convergiendo en la métrica de Hausdorff de aquí, es decir, estas paticas se tienen que ir pegando cada vez más. Y por debajo lo que le va pegando, lo que le pone por debajo es cosas de este estilo, ¿sí? Y lo mismo, que se vayan aproximando a la T, entonces esto debe irse achicando cada vez más. Esto resulta ser contráctil, no es nada trivial darse cuenta que esto es contráctil, la demostración es bastante complicada. De alguna manera en la contracción lo que uno se da cuenta es que se puede mover mucho en esta pata de aquí. ¿Sí? Esa pata de ahí ayuda bastante a la hora de hacer la contracción. Y entonces, modificando un poco ese dendroide, con el profesor Illanes construimos este de acá. ¿Sí? Es básicamente algo similar, ¿no? Solo que ahora me agarro una H, ¿sí? Y ahora le hago converger cosas de este estilo, cosas así, como son reflejar y pegarle un igual, y cosas de este estilo, ¿no? Entonces por arriba le hago converger cosas de este estilo, y por debajo le hago converger cosas de este estilo, ¿sí? Los pego por un arco así por toda la mitad. Y adicional a eso, en las de arriba, ¿sí? En este segmentico de aquí, que va por arriba y por abajo, le pongo como pelitos, como césped. O sea, una forma de hacerlo es agarrarme un subconjunto denso, numerable, ¿sí? Y en cada puntico de ese denso numerable pongo un pelito, un arquito, de longitud 1 sobre n, es decir, que se vaya haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me salga compacto. ¿Sí? Pero no lo hago en esta pata de acá. ¿Sí? Y aquí abajo, en los de abajo, lo hago así en todo el arco. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Al hacer eso, pues todo este pedazo de acá resulta tener interior vacío. ¿Sí? Y lo mismo con todos los de acá. Pero estos de aquí sí no tienen interior vacío.
Entonces, de alguna manera, a la hora de hacer la contracción, estos de aquí tiran para un lado y estos de aquí tiran para otro lado, ¿sí? Entonces, el m de x no me va a salir contráctil, ¿sí? Porque como que estos tiran para allá, estos tiran para acá, no voy a poder contraerlo. Y además, básicamente la idea es no meterle esta patica, que es la que ayuda en la contracción del x, porque el x sí resulta ser contráctil. Sí, la contracción, pues es utilizar básicamente, modificar un poco la del continuo de antes, ¿sí? Entonces, con esto tuvimos un ejemplo de un continuo que es contráctil, pero el m de x no es contráctil, ¿sí? Y el otro ejemplo que obtuvimos es este de acá, que es dos abanicos de Cantor, lo que mencionábamos hace un rato, pegados por un segmento por el lado, ¿sí? Uno en una dirección y el otro en la otra dirección, ¿sí? De nuevo, esto no es contráctil, porque si yo quisiera empezar a estas patas a achicarlas, pues de nuevo es como que hay dos direcciones, ¿no? Estas patas las debo achicar hacia acá y esas las patas las debo achicar hacia acá. Entonces, ahí no me va a salir contráctil. Pero el MDX sí sale contráctil, ¿sí? La forma de hacerlo es, bueno, esta está un poco más complicada, pero es agarrar un continuo y primero alargarlo a que contenga esta pata, ¿sí? Y después de ahí ya la cosa se arregla un poco, pero pues sí, la contracción no es muy sencilla. Ok. Ah, y otra pregunta que me parece muy interesante, que está abierta acerca de los continuos magros, son las composantes magras. Es que si tengo un continuo y P un elemento de X, definimos las composantes magras de P en X como la unión de todos los subcontinuos magros que tengan a P, ¿sí? Es decir, ya no hago la unión de todos los subcontinuos, como hace un rato, sino solo los magros, ¿sí? Entonces, si uno hace eso, todas esas composantes resulta ser una partición de X, ¿sí? Y la conjetura que hay es que todo continuo tiene o una cantidad no numerable composante, o una cantidad no numerable de composantes magras, ¿sí? En todos los ejemplos que se ha hecho hasta ahora siempre se ve que tiene o una cantidad no numerable, ¿sí? Entonces, o no lo parte o lo parte demasiado, ¿sí? Sí, ya se ha probado para arcoconexos, para continuos homogéneos, para continuos unicoherentes, continuos tipo lambda, pero pues aún permanece abierta la pregunta general. Perfecto, eso es todo lo que hicimos acerca del hiperespacio de subcontinuos magros. El otro hiperespacio que les comenté era el hiperespacio de subcontinuos regulares, ¿sí? Dado un continuo, definimos el hiperespacio de subcontinuos regulares como todos los subcontinuos que cumplen esta propiedad, ¿sí? Que al aplicarle cerradura al interior, obtengo de nuevo el continuo, ¿sí? Los magros, pues son como la carne magra, los que no son gordos, los flacos, ¿sí? Y estos de alguna manera son los gorditos, ¿no? Los que en su interior tengo toda la información del continuo. De alguna manera son como los opuestos a los magros. Sí, por ejemplo, en el intervalo, ¿qué pasa? Siempre el intervalo es lo más fácil. Bueno, primero que todo, pues siempre x está en d de x, ¿no? El interior de x es x y su cerradura es el mismo x. Como ya vimos, los subcontinuos del 0,1 son los subintervalos. ¿Cuáles son los regulares? Pues aquellos subintervalos pues no degenerados, ¿no? Porque si yo me agarro un intervalo, su interior es básicamente el intervalo abierto, ¿cierto? Y si a eso le aplico la cerradura que obtengo, el intervalo cerrado, ¿sí? Entonces los subcontinuos regulares van a ser todos los intervalos no degenerados, ¿sí? Es decir, si yo quisiera representar eso, pues C de X es esto, ¿no? C de 0, C del intervalo era esto, pero le tengo que quitar los no puntuales, entonces sería quitarle esta línea de aquí. Sería todo eso menos esta línea de aquí. Ese sería el D del 0,1. ¿Sí? Y si X es un continuo indescomponible, pues el único regular es el completo, porque todos los demás tienen interior vacío. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta natural que surge es, listo, en los indescomponibles el d de x solo consta de un punto. ¿Habrá un descomponible en el que el d de x solo sea un punto? ¿Sí? Y la respuesta es que sí.
Bueno, esa es la pregunta. ¿Existirá algún continuo descomponible tal que el de x solo sea un punto? Y pues sí, el profesor Norberto Ordóñez dio un continuo descomponible en el que sí. Aquí es agarrar el continuo de Naster, ¿sí? Y en donde estaba el Cantor, multiplicarlo por 0,1, es decir, alargarlo un poco, ¿sí? Y después de eso, en cada uno de estos arcos, pegar uno de este estilo así, ¿sí? Entonces esto lo estoy pegando en todos, ¿sí? Queda como un librito, ¿no? Es agarrar aquí el Naster y pegarle uno de estos aquí en cada segmento de estos, en cada arco de estos, en todos. Entonces queda como que el Naster de base y queda por encima como un librito, ¿no? ¿Sí? Este resulta ser un continuo descomponible tal que el de dx también solo consta de x, es decir, el único regular es todo el completo. Sin embargo, aquí todavía hay continuos indescomponibles por todo lado, ¿sí? Fue hecho a base de continuos indescomponibles, ¿sí? Entonces este continuo es descomponible, pero no es hereditariamente descomponible, que es la siguiente pregunta. ¿Existe un continuo hereditariamente descomponible, es decir, que todo su continuo propio no degenerado sea descomponible, tal que el de dx sea igual al x? Y esta pregunta permanece abierta, ¿sí? No se sabe. Lo que logramos probar es pues simplemente tradujimos esta propiedad, ¿sí? Para un continuo, el de dx es, el único regular es este, sí, solo sí, para todo su continuo propio tiene interior vacío, o el interior se separa en dos cosas muy lejanas, ¿sí? Sí, el interior no es conexo, pero no solo eso, sino que están, pues, son disyuntos por su cerradura, ¿sí? Sí, la demostración no es muy complicada. Entonces, pues de alguna manera tratamos de utilizar esto para construir esto, pero no pudimos. Y por último, pues como les decía, nosotros siempre nos importa ver cuándo el hiperespacio que se genera es compacto o es conexo, ¿sí? El profesor Norberto Ordóñez lo que probó es que si x es un continuo, entonces el de dx es compacto, sí, solo sí, es finito, ¿sí? Claramente si es finito, es compacto. Pero lo importante, este teorema también es complicadito la demostración, pero lo importante es que logró demostrar que si es compacto, entonces debe ser finito, ¿sí? Por lo tanto, pues surge la pregunta de para cuáles naturales existe un continuo x tal que el tamaño del de x sea exactamente n, ¿sí? Con el profesor Camargo y con el profesor Ordóñez logramos probar que para todo continuo x, el de dx nunca va a tener tamaño 2, 4, 5, 8, 9, 16, ¿sí? Y probamos que si el n es menor o igual a 255 y n no está entre estos, entonces existe un continuo x tal que el tamaño de superespacio sea n, ¿sí? Se pudo traducir en un problema de gráficas, entonces esto se pudo programar, ¿sí? Pero mi computadora no dio para más números. Entonces llegué hasta ahí. Entonces todavía está la pregunta para los n mayores a 256. Y ya. Gracias. ¿Hay preguntas para Diego? Entonces le agradecemos de nuevo, por favor. Y atrás hay galletas y café para los que gusten acompañarnos.